Bueno, pues ya ha cantado 2 veces. Hoy celebramos la presencia de la Secretaria de Cultura del Gobierno Federal, Alejandra Frausto, aquí en Arras de Tierra, hablando de cultura y por lo tanto de muchas otras cosas. Alejandra, bienvenida, gracias por estar aquí. Ricardo, gracias. Encantada de estar en este espacio y contigo. Pues celebro tu presencia. Tú has hecho política cultural a ras de tierra ya desde hace mucho tiempo, en Guerrero, en la Ciudad de México, en distintos frentes. Y bueno, pues a ras de tierra ha ocurrido esta destrucción en parte del patrimonio cultural debido a estos terremotos. Así es. El del 85 que dejó daños importantes, el del 17 que dejó cosas muy delicadas. Y bueno, ahora el lunes pasado, yo te preguntaría un poco el saldo que tienes a partir de lo del lunes y cómo va el proyecto de reconstrucción que te cayó en manos al principio de tu mandato. Así es, el presidente reforzó el proceso de reconstrucción porque, como bien dices, en el 17, si tuviéramos la cultura de la restauración preventiva, no hubiéramos tenido la catástrofe que tuvimos en el 17. Imagina que el mantenimiento a estos inmuebles siglo XVI, siglo XVII, si se atienden a tiempo, no se deterioran y se defienden ante un sismo. Entonces, igual que una casa, lo que no se usa, lo que no se mantiene, pues se va deteriorando. Y en el caso del patrimonio edificado, que normalmente son templos, es arquitectura virreinal, pues imagina que el INAH antes del 17 restauraría al año 3, 4 inmuebles. De un golpe le llegan a las manos cerca de 3,000 inmuebles. Ha sido una labor titánica, se reforzó con el Programa Nacional de Reconstrucción de manera contundente desde la Secretaría, ya no solo el INAH, sino Sitios y Monumentos, que es otra de las áreas de la Secretaría, para atender desde vivienda particular, patrimonial, todo el tema de templos, retablos. México es una potencia en este. Déjame comenzar por ahí porque sí se requiere una cantidad, lo pensaba ahora con el reportaje de Beca Duncan, una cantidad de restauradoras y restauradores bastante grande, de arquitectos, de especialistas. O sea, no cualquiera además le puede entrar a intervenir en una edificación del siglo XVI, XVII, XVIII. Que no es lo mismo que levantar una escuela, ¿no? Que las distintas etapas constructivas que tiene una iglesia. Muy buena la nota, por cierto. Y tiene que ver justo con las capacidades en las comunidades. Esa es una tarea que nos pusimos entrando, que se capacitaran a las manos locales. ¿Para qué? Para tener prevención y para tener mantenimiento posterior a esta reconstrucción. Que las comunidades, claro, que se hacen cargo, puedan que lo puedan hacer, Ricardo. Ellos construyeron, sus ancestros construyeron esas edificaciones, las mismas manos, así decía Diego Rivera, las mismas manos, las mismas piedras, pues hay que hacerlo. Y entonces no había ni siquiera suficientes empresas dedicadas a esto con la catástrofe del 17. Va avanzando. Tenemos más de 2,000 inmuebles ya entregados. De los 3,000. De los 3,000. El universo creció por el Programa Nacional de Reconstrucción y vamos avanzando. Este año estamos atendiendo cerca de 1,000 inmuebles, algunos daños pequeños y algunos que son los más graves. ¿Reportaron del INAH mayores daños? Pocas cosas en Michoacán, en el Museo Regional, algunos desprendimientos. Tenemos ya una revisión. Fíjate que el caso de la Catedral Metropolitana, hicimos una inversión el año pasado muy importante en tema de restauración. No sé si se acuerdan que había casi que un jardín botánico arriba de las cúpulas de la catedral. Se veía desde los restaurantes de atrás y por cierto era bastante lindo. Era bastante, pero bastante dañino. Sí, era una terraza verde. Bastante dañino para el patrimonio. Esas raíces rompen las cúpulas, rompen la estructura. Se hizo todo un sistema de pararrayos que no tenía. Hace 21 años no tenía mantenimiento la catedral. Los pilotes de control por el suelo en el que estamos. Entonces la catedral se comportó perfecto, no tuvo ningún daño. Son de los inmuebles que tenemos que tener. Tenemos un reporte al momento. Siempre hablamos del patrimonio como si fuera la esfera del árbol, pero hay que decir que el patrimonio cultural es el tronco. Sí. Es un patrimonio, es un capital que te permite desarrollo, atracción turística, atracción de inversión. Sí, es un músculo muy poderoso y no es solamente un adorno, pues, como algunos quieren ponerlo. Así es. La semana que entra, ministras y ministros de todo el mundo
a ver, yo todavía dudo en números porque he oído que son más de 190, pero creo que en el mundo tenemos 193. O sea, no sé cuántos faltan, pero han de faltar 3. Vienen a discutir después de la pandemia qué a propósito de la política cultural. Cuéntanos de este evento, quién lo organiza, qué tiene que ver el gobierno mexicano, quiénes vienen, cuáles son los temas. Gracias, Ricardo. Pues es un gran equipo con el que estamos trabajando desde la Secretaría de Cultura. Propuso a la UNESCO realizar esta reunión que hace 40 años no se realiza. Se realizó en México la primera en el 82 y hace 40 años no hay una intergubernamental de ministros de cultura. Hubo una en Estocolmo, pero no con estas características. Es una reunión de UNESCO a nivel intergubernamental, es nivel 2 de Naciones Unidas, quiere decir que somos ministros de cultura. 193 países en efecto están invitados. En México recibimos a todos los países, a todas las culturas. Y aquí todos no se los países, a nadie. No sacamos a nadie. A nadie, ni prohibimos ningún tipo de música, ni ningún tipo de literatura. Aquí es bienvenida la diversidad cultural del mundo, que es, ahora que hablabas del árbol, son las raíces. Esas raíces culturales van a permitir que la humanidad que hemos estado separada, confrontada, nos volvamos a unir. Eso, las políticas culturales tienen que responder a la necesidad de los pueblos. Quiero preguntarte, traemos, y ahora se ha debatido mucho, una guerra cada vez más fuerte de identidades. Sí. ¿Puede la política cultural, no digo enfrentar la guerra, armonizar pacíficamente la convivencia de esas identidades? Yo creo que el reconocimiento pacífico del otro en su diversidad nos hace uno, nos hace unidad. Si nosotros nos peleamos porque somos diferentes, pues todo el mundo estaría en guerra. Finalmente la cultura lo que permite es unir desde esa diversidad cultural. Nosotros estamos planteando que la diversidad cultural es la mayor riqueza de la humanidad y lo creemos firmemente porque pasa en México. Tenemos una nación absolutamente diversa, pero si se veía esa diversidad como un problema o como algo a vencer o como algo a homogeneizar, pues entonces pierdes la riqueza total de esta diversidad. El presidente López Obrador, no solamente el viernes pasado, pero ya antes, ha estado criticando a los organismos internacionales que no logran desarrollar capacidades para enfrentar los dilemas de talla mayúscula que hay en el mundo. 3 días después, Antonio Guterres, desde la ONU, lo reconoce. Dice, a ver, los problemas son enormes, la crisis es grandísima. Así es. Y los problemas nacionales, él echa más bien la culpa a los problemas nacionales, han frenado. A ver, entre los organismos, yo diría que están en pasmo, pero que tendrán que redefinir su papel en el mundo globalizado, está la UNESCO. Sí. Yo te pregunto si este ejercicio Mundial Cult le puede resignificar la tarea a la UNESCO y a los países que le integran. Nosotros creemos firmemente que la UNESCO puede revitalizar sus acciones, puede volverse a poner al centro de una política de Naciones Unidas para dejar a la cultura como un eje de desarrollo de las naciones, de los pueblos, como un eje de transformación. Ha tomado, por desgracia, como la política cultural o como la cultura en muchos gobiernos, un papel secundario o accesorio. Hecho es que en la Agenda 2030, que hay 17 objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS son 17, no existe un objetivo dedicado a la cultura. Entonces ¿cómo? Es una... no existe. Necesitamos tener agua, aire limpio, desarrollo, educación, salud. ¿Y no hay nada respecto No a la hay nada. Entonces, esta discusión que a veces se ponía en la mesa y dicen, bueno, es que cultura es transversal. No, sabemos que si no aparecemos, no aparecemos. Y nuestra discusión se queda en no tener un porcentaje suficiente de presupuesto, ¿no? Es aminorar nuestra acción. Entonces, México propuso ante la región, América Latina y el Caribe, dentro de las consultas. Este es un proceso largo, el de Mondiacult, lleva meses trabajándose en las distintas regiones del mundo y propusimos que necesitamos un ODS de cultura, dedicado a cultura como uno de los elementos de desarrollo de las naciones. Y pues estamos previendo que Mondiacult sea el momento perfecto para que todos los ministros de cultura del mundo pongamos a la cultura en un lugar central. Los ministerios y secretarías tener un porcentaje del PIB asegurado para la enorme cantidad de tareas. Otro de los asuntos que está hoy en boga, no es nuevo, pero sí se resignifica por la época,
es el de la apropiación cultural que algunos agentes de mercado hacen, pues desde la comida, el vestido, el arte. Y mira, yo la verdad no tengo ningún inconveniente en que la creación cultural de las comunidades se proyecte, pero siempre y cuando pues algo del dinero que dejan, del valor agregado, regrese a las comunidades. Y ha sido una obsesión, hay que decirlo, personal tuya, personal de la Secretaría de Cultura. Por describirlo tan claramente. ¿Qué hacemos? ¿Se va a discutir el tema de la apropiación cultural? Absolutamente. Yo agradezco que sea parte de la agenda, porque no somos el único país que sufrimos de ello. Tiene que ver con que a partir de estos elementos de los que tú hablas, un textil, un bordado, un huipil, un zarape, que se apropia una marca internacional en una colección de moda que se vende en París o en Nueva York. Por $3,000 el trajecito. Exactamente. Y no le toca ni $1 a la original. Entonces, lo primero que hace la Secretaría es preguntar, a ver, ustedes trabajaron con la comunidad está de acuerdo, estos son elementos culturales, es una apropiación cultural. ¿Están involucrada la comunidad perengana? Y hablamos inmediatamente con las comunidades. En ningún caso están involucradas, la verdad. Entonces, este es un tema de derechos colectivos, en donde las comunidades creadoras son las protagonistas. Entonces, si alguien de los zarapes de Saltillo dice, esto, yo no tuve nada que ver en esa colección, ahora el Estado entra como un puente y nos ponemos al servicio de las comunidades para lograr, ya que nos abrieron ese mercado, que está comprobado que está abierto, que se utilice desde los originales y no desde las copias. En algunos casos nos han dicho, son homenajes. Pues yo no conozco un homenaje al que no se invite al homenajeado, ¿no? Que no sea el protagonista. Y Los Pinos se ha vuelto el espacio donde justamente estas muestras originales se exhiben. Así es. Le dio también como vocación a Los Pinos, dejó de ser un elefante blanco postpresidencial para encontrarle razón de ser hacia el futuro. Yo creo que solo las culturas le podrían devolver la dignidad de ese lugar después de lo que vivió. Y Original, que es este encuentro, o sea, esto es un movimiento permanente, ¿no?, de defensa de los derechos colectivos y de promoción de su propia economía creativa de estas comunidades, en donde normalmente esos elementos de esa riqueza cultural coinciden con que son los lugares con mayor marginación económica, Entonces, desde ahí se pueden desarrollar. Y tenemos un evento que se llama Original, 17 al 20 de noviembre en Los Pinos. La entrada libre, todas las actividades de Los Pinos son gratuitas. Para quien no haya ido todavía, van a encontrar cultura. Pero no cultura. son gratuitos los zarapes, ni las guayaberas, ni los trajes. Ahorren porque tenemos una política de no regateo. Ah, muy bien, se acabó el regateo. Absolutamente prohibido regatearle a los artistas tradicionales. Este es uno de los temas en Mondiacult, porque muchos países viven de esto. Otro de los temas que es fundamental, que México tiene un punto en la agenda internacional, es el tema del tráfico ilícito de los bienes y la comercialización de esos elementos culturales. Tenemos una campaña que es Mi Patrimonio. Te pregunto lo último. Siempre cuando hablamos de política cultural estamos pensando en cómo apoyar a las y los creadores, ¿no? Sí, porque además, sobre todo en el arranque, es bastante complicado. Ya cuando alguien se cotiza bien, pues en fin, hasta en Los Pinos lo tenemos haciendo actividades. Hablo del pájaro, desde luego, pero en efecto, tarda mucho en arrancar una carrera. Pero hay otra carrera que también necesita apoyo, que es la del gestor, la gestora cultural. Porque además no hay política cultural sin esa tarea. Así es. Y ahí también entiendo que han estado invirtiendo en lo que llaman semilleros para que la gestión cultural pues brote con suficiente fuerza para que las y los artistas y el país entero se beneficien. Que los esfuerzos no se centralicen es una de las tareas. Los semilleros y el programa de cultura comunitaria va no solo a ras de tierra, sino se mete en las fisuras sociales más profundas que tiene el país, donde hay violencia, donde hay discriminación, donde desató la violencia. Nosotros estamos desatando la paz a partir de los semilleros creativos, que son colectivos, que son orquestas, coros, compañías de teatro, y un tema de gestión cultural muy fuerte. En todos los municipios y en todas las comunidades hay gente que se quiere dedicar a esta actividad, pero nos toca elegir cuáles son los prioritarios, y los prioritarios es donde la cultura tiene que jugar un papel estratégico para generar paz, para reconstruir comunidad, para reconstruir la confianza
y vencer el miedo, que son momentos muy críticos en eso. Recibimos un país en violencia y con enormes retos en este sentido, y así son los semilleros. Y la gestión cultural se está convirtiendo en un movimiento muy generoso. También estamos, otro de los temas que se va a tratar en Mondiacult son los agentes culturales como un punto de reconocimiento en las políticas pues de todos los países, no solamente los creadores, sino agentes culturales en general. Te prometemos, le prometemos a la Secretaría y de la UNESCO una cobertura máxima aquí en ADN 40. Es línea editorial prioritaria para este evento que ocurre la semana que entra. Y hay que decir que cultura es muy amplio como aspecto, ¿no? Sí. Yo te diría que incluso esfuerzos que se emprenden en este mismo canal todos los días tienen que ver con cultura. Lo sé. Necesitan ser atendidos y discutidos. Y bueno, hay buena conducción política de estas materias. Alejandra, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Los esperamos en la multilateral más grande que vamos a ver en los últimos tiempos. Y esperemos que no vuelvan a pasar 40 años para que haya otra. Exactamente, es otra de las propuestas, que nos veamos más seguido. Muy bien, vamos a hablar